Muy buenos días. Me presento, soy el doctor José de Jesús Vázquez Montante, médico genetista, adscrito al Servicio de Genética Médica del Hospital Central Dr. Ignacio Moreno Espreto de San Luis Potosí. El día de hoy tengo el gusto de poder presentarles el tema 10 síndromes genéticos que todo médico debe de conocer y reconocer en marco del Día de Conmemoración y Concientización para apoyar la visualización de las enfermedades poco frecuentes o consideradas como raras. Entonces, iniciaremos tal vez con algunas que no son tan infrecuentes como el síndrome de Down o trisomía 21, el cual es la principal causa de discapacidad intelectual de etiología genética. ¿Vale? El principal factor de riesgo para presentar esta entidad, como ya lo sabemos, es la edad materna avanzada y es causado por un cromosoma 21 extra. Dentro de las diferentes variedades o causas que lo pueden llegar a originar, puede ser una trisomía 21 completa, como se ejemplifica en la siguiente imagen, en el cual encontramos un cromosoma 21 completo. O podemos llegar a encontrar unos casos menos frecuentes que solo representan aproximadamente del 3 al 5%, en el cual encontramos el cromosoma 21 unido con otro cromosoma. El más frecuente es que se encuentre con una translocación en el cromosoma 14. Esto es importante porque hasta un tercio de estos casos tenemos un padre que es portador de esta anomalía y por lo tanto el riesgo de recurrencia es completamente diferente. Con respecto a las manifestaciones clínicas típicas asociadas a esta entidad, sabemos que los pacientes llegan a tener un perfil facial plano, la cabeza con una microbraquicefalia, la lengua con tendencia a estar protuida debido a la hipotonía de nuestro paciente, las suturas palpebrales en oblicuos ascendente y los pabellones auriculares displásicos, que puede ser que estén disminuidos en tamaño o rotados en posterior. Además de esto, los pacientes tienen la predisposición a tener hipotiroidismo, ya sea congénito o desarrollado a lo largo de su vida, las cardiopatías congénitas, alteraciones renales o múltiples malformaciones gastrointestinales, como podría ser el páncreas anular, la estenosis duodenal o la enfermedad de Hirschsprung. Sabemos que el 100% de nuestros pacientes van a tener una discapacidad intelectual de severidad variable, además de que hasta a la edad de los 40 años, hasta el 70 o 90% de nuestros pacientes van a haber desarrollado una demencia tipo Alzheimer. Estos pacientes también tienen un riesgo aumentado de presentar enfermedad tipo autismo y pueden también llegar a presentar epilepsia, que pueden ser desde espasmos infantiles o un síndrome de West. Dos entidades que son importantes mencionar y que son sus diagnósticos diferenciales es la trisomía 18, la cual se caracteriza por estos pabellones auriculares bastante típicos que vemos en la imagen, la mano trisómica y los talones en mecedora. Una entidad que básicamente lo que comparten es que es una cromosomopatía, podríamos hablar de la trisomía 13, la cual es una entidad, a diferencia de trisomía 21 multimalformativa, con un muy mal pronóstico en el primer año de vida, el cual presenta múltiples defectos en la línea media y la característica o cualquier amplio espectro de la holoprosencefalia. Otra cromosomopatía que debemos de conocer es el síndrome de Turner, el cual tiene una incidencia de 1 en 3.000 a 5.000 recién nacidos vivos dependiendo de la población. Esto, pues su principal característica clínica es la talla baja o la menorrea primaria. Esto es causado por una monosomía del cromosoma X, la cual se puede dar por la pérdida de un cromosoma X o de un cromosoma Y. Esto tiene una relevancia, ya que en aquellos pacientes que lo que se perdió fue el cromosoma Y, estas secuencias o estos pequeños rastros que pudieran llegar a quedar del cromosoma Y nos confiere el riesgo de llegar a presentar algún tipo de tumor embrionario, principalmente de células germinales. La clínica característica de estos pacientes, el 100% de ellas o la mayor característica va a ser la talla baja, y lo más típico es el cuello alado o las alteraciones óseas, como podemos ver en las imágenes de la izquierda, la deformidad de Madelung que se ve en la manita, o el tórax nervadudo que se evidencia en la misma paciente. Una característica que es importante descartar son las alteraciones cardiovasculares, como la estenosis de la aorta o la coartación de la aorta, el riñón de nervadura, y estos pacientes además pueden llegar a presentar amenorrea primaria, falta de desarrollo de características sexuales e infertilidad. La principal característica que nos va a determinar la sobrevida de nuestros pacientes o el grado de complicación es la cardiopatía. Otra entidad que se causa por alteraciones en los cromosomas sexuales es el síndrome de Klinefelter, el cual es bastante frecuente, pero está subdiagnosticado, ya que las características es una disminución o una hipovirilización en las características sexuales, es decir, son pacientes que tienen los testículos pequeños y que tienen un oligo o azoospermia, un coeficiente intelectual limítrofe, lo cual les deja ser bastante funcionales,
Y el problema es que ellos tienen una predisposición al desarrollo de tumores en mediastino. Entonces es importante su diagnóstico precoz para poder dar un seguimiento y un tratamiento adecuado. Un tema bastante importante y relevante de tomar en cuenta el día de hoy son los síndromes de predisposición a cáncer, los cuales van a representar aproximadamente del 5 al 10% de todos los casos de cáncer, y de las características que ellos presentan es que tienen una edad de presentación atípica. Es decir, aquellos tumores que yo espero que se presenten en una edad adulta, de repente lo encuentro en un paciente pediátrico, o algún tumor característico de la etapa o de la vida pediátrica lo puedo llegar a encontrar en la edad adulta. Estas entidades son causadas por variantes patogénicas germinales, es decir, que desde el momento en el que se formó este producto era portador o tenía este cambio en su material genético. Algo que es fácil de presentar o que por lo que lo debemos de sospechar es por la presentación bilateral en aquellos órganos que son pares. Otra característica es que podemos encontrar múltiples tumores primarios en la misma persona o presentar histopatologías poco habituales. También es característico o es fácil de sospecharlos cuando encontramos tipos tumorales nada frecuentes o la presencia de datos extras en nuestro paciente. Es decir, tenemos un paciente que tiene dimorfismo facial o que tiene discapacidad intelectual asociado a la presencia de los tumores. En estos casos es fácil pensar o fácil sospechar que estamos ante un síndrome porque tenemos más datos agregados. En estos tipos de enfermedades también podemos llegar a encontrar otros familiares afectados y en estos familiares afectados podemos llegar a encontrar o rastrear un patrón mendeliano o la distribución esperada para uno de ellos. Algo que nos puede llegar a dificultar el identificar este patrón es la penetrancia incompleta, que es decir, que no todos los pacientes o no todas las personas que tengan una variante patogénica para estos genes van a desarrollar los tumores, por lo tanto, nos puede llegar a sesgar un poco, nos puede llegar a dificultar el identificar el patrón de segregación. Además de esto, muchos de ellos presentan expresividad variable, es decir, no todos los pacientes van a presentar específicamente el mismo tumor, pero sí a tumores que están descritos para el mismo o dentro del mismo espectro mutacional para ese gen. Hablando de algunos ejemplos, de forma rápida hablaremos de la esclerosis tuberosa, en la cual además de los tumores o de las neoplasias podemos encontrar datos extra. Esto es causado por variantes patogénicas en los genes TSS1 y TSS2, tiene una incidencia de 1 en 6.000 recién nacidos vivos y se considera una amartomatosis sistémica. Los amartomas los podemos encontrar en retina, los podemos encontrar en el sistema nervioso central y asociado a esto tenemos datos dermatológicos. En la imagen superior podemos encontrar las manchas hiponcrómicas en confeti descritas. En la segunda imagen, que se encuentra a la derecha, podemos ver a la alteración o la manifestación clínica que se denomina Sjagren, que son estas placas de un relieve aumentado, y este eritema que nos recuerda también al lupus o heliotropo en las mejillas. Estos pacientes además, básicamente el 100% llega a desarrollar epilepsia, y dos datos que tal vez no son tan frecuentes, pero que sí son muy característicos, es el rhabdomyosarcoma y la linfoangiomatosis pulmonar, en los cuales nosotros debemos, ante su presencia, descartar esclerosis tuberosa. Otro síndrome de predisposición a cáncer es el retinoblastoma, el cual es causado por variantes patogénicas y alélicas en el gen RB, pero además de esto necesitamos una variante patogénica en el gen SKY. Tienen un patrón de herencia autosómico dominante y tienen una incidencia de 1 por cada 11.000 o 15.000 recién nacidos vivos. Nosotros sabemos que de la totalidad de los casos de retinoblastoma, el 45% van a corresponder a formas heredables o formas en las cuales un progenitor hereda el cambio. Estos, nosotros sabemos que el 90% van a tener cambios de los de novo, el 80% van a ser unilaterales, el 15% van a ser bilaterales y hasta un 5% van a ser trilaterales, es decir, si nos afectan una, las dos órbitas o inclusive un tercer tumor que se localiza en la glándula pineal. El diagnóstico para estos pacientes se lleva de entre los 15 y los 24 meses y la leucocoria y el estrabismo son los síntomas más tempranos y los que nos interesa identificar. No nos interesa ver a pacientes como los de las imágenes de abajo. ¿Por qué? Porque precisamente en ellos es en los cuales el pronóstico ya no es tan bueno. Aquí tenemos la presentación trilateral y además de la presencia de retinoblastoma, nosotros sabemos que estos pacientes tienen riesgo aumentado de presentar condrosarcoma o melanoma. Algunas otras entidades con alteraciones dermatológicas tendríamos que hablar de incontinencia pigmenti, el cual es una enfermedad ligada al cromosoma X, típicamente descrita como dominante, ya que afecta a las mujeres y es letal en los varones,
y de estas entidades nosotros sabemos que el 25% son formas familiares. Tiene una incidencia de 1 por cada 143.000 recién nacidos vivos del género femenino y tiene estas características que presenta lesiones dermatológicas que se tienen esta secuencia de aparición y que van a presentar las líneas o van a respetar a las líneas de patrón de migración dermatológica. Inicialmente van a ser vesículas que posteriormente van a volverse pústulas que van a formar manchas hipercrómicas que posteriormente van a terminar en manchas hipercrómicas. Asociado a esto, podemos llegar a detectar alteraciones en los anexos como la alopecia, las hipoplasias o atrofias unguiales, alteraciones en el diente y problemas en la vasculatura de la retina. Además de esto, los pacientes pueden llegar a presentar epilepsia hasta en el 60% de los pacientes, dificultades cognitivas o discapacidad intelectual en el 30% de ellos y alteraciones motoras hasta en el 40%. Una entidad que también es como muy pura dermatológica con múltiples alteraciones es la neurofibromatosis, en la cual es caracterizada o es típica por la presencia de los neurofibromas que pueden ser cutáneos, subcutáneos, pedunculados o no, o un poco más característicos, como los de la imagen B, que son los neurofibromas plexiformes, los cuales no solo los podemos encontrar que se encuentran superficiales, sino que pueden afectar a órganos internos o intraabdominales, como los de la imagen de la resonancia magnética. También llegan a presentar alteraciones óseas, como se ve en la imagen de abajo, ¿vale? O el glioma del nervio óptico. Dentro de las otras alteraciones dermatológicas podemos encontrar las manchas café con leche, que vemos en la imagen, o las pecas, que las podemos llegar a detectar en cualquier superficie de afección. Además de esto, ellos presentan unos nódulos de Lynch o alteraciones oftalmológicas que son fáciles de identificar contra una revisión oftalmológica específica. Esta es una entidad que tiene una incidencia de 1 por cada 3.000 recién nacidos vivos, presenta expresividad variable, es decir, algunos pacientes van a presentar las manchas café con leche unidos a los nódulos de Lynch, algunos van a presentar los neurofibromas con las alteraciones óseas, y esto, a pesar de que tengan diferentes manifestaciones clínicas, lo seguimos englobando o siguen perteneciendo a la misma vida. Hablando de las enfermedades autosómicas recesivas, sabemos que tal vez de las más frecuentes es la fibrosis quística. Esta es una entidad que es causada por variantes patogénicas en el gen CFTR, que tiene una incidencia de 1 en 2.500 y los portadores pueden llegar a ser hasta de 1 en 25. El 70% de los casos presentan una variante patogénica, el cual produce una lesión de la fenilalanina en la posición 580. ¿Qué es lo que va a producir esto? Es un transporte deficiente de los cloruros en todas las glándulas o en todas las superficies, produciendo secreciones espesas. Nosotros llevamos el diagnóstico debido a la cuantificación de cloruros en suero, además de una variante patogénica detectada de forma bioalélica en los genes de nuestro paciente. ¿Qué es las características clínicas que va a llegar a presentar? Es una enfermedad pulmonar obstructiva, además de infecciones frecuentes o crónicas por Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus, intestino lento, estreñimiento o algunos pocos pacientes pueden llegar a debutar con un hilo meconal. Además de esto, los pacientes también pueden llegar a presentar alteraciones en páncreas exócrino, mala absorción y como una complicación de las alteraciones o de las podemos llegar a presentar alteraciones en páncreas endocrino. Algo que pueden llegar a presentar, inclusive en el estado de portador, es la azoospermia obstructiva asociado a la obliteración de los vasos deferentes. Vamos con un grupo especial o muy importante que debemos de tomar en cuenta, que son las manifestaciones o las enfermedades neurológicas. Una que nos es de especial importancia debido a su frecuencia es el síndrome de X frágil, y es muy importante, ¿por qué? Porque es la principal causa heredable de discapacidad intelectual. A diferencia de trisomía 21, en este caso sí encontramos padres que son portadores o madres que son portadoras de un cambio que nos predispone al desarrollo de esta entidad. Este es causado por variantes patogénicas en el gen FMR1, ¿vale? Que es causado específicamente por una extensión de los bases CGG y que esta tiene que ser superior a 200 pares de bases. Estos pacientes van a debutar por autismo, discapacidad intelectual, y es fácil identificar en el árbol genealógico la presencia de discapacidad intelectual, alteración en el lenguaje o personas con algún tipo de manifestación del espectro autista. Nosotros sabemos que estos se conocen como síndromes de predisposición, en los cuales podemos llegar a encontrar el síndrome de tremor y ataxia o la falla báurica prematura. El encontrar estos datos en nuestro árbol genealógico nos da puntos o nos da datos para sospechar que estamos en entidad. Aunque actualmente se considera que todo paciente que tenga discapacidad intelectual, rasgos autistas,
debe de ser sospechado la entidad de síndrome de X frágil y por lo tanto descartarse. Nosotros sabemos que la epilepsia tiene 140 genes muy bien descritos para su desarrollo. Esta podemos considerarla también dentro de las entidades multifactoriales. Podemos encontrar alguna entidad o un gen que nos dé un patrón mendeliano específico, o podemos considerarla también dentro de la herencia compleja, debido a que podemos llegar a encontrar múltiples genes que no por sí solos son capaces para desarrollarla, pero sí tienen que ver para su patogénesis. Como un ejemplo de las encefalopatías epilépticas monogénicas que podemos llegar a describir con frecuencia de hasta 1 en 8.500 mujeres es el síndrome de Rett. Esto también es causado por variantes patogénicas en el gen MECP2, y esta es la característica típica que tenemos: es un producto femenino o una niña que tiene un desarrollo completamente normal hasta los 6 meses de vida. Posteriormente vamos a tener un estancamiento y una pérdida de las habilidades previamente adquiridas, y posteriormente a esto, las personas que lleguen a tener marcha desarrollan una marcha práctica o no la desarrollan. Vamos a tener movimientos estereotipados, y algo que es indispensable es que no logremos detectar algún tipo de alteración estructural en el sistema nervioso central que nos pueda demostrar o que nos pueda explicar las manifestaciones clínicas que presenta nuestro paciente. Estos pacientes también tienden a desarrollar microcefalia y la presencia de crisis convulsivas como mandatorias. Dos enfermedades que son muy importantes mencionar, debido a que actualmente tenemos tratamiento para ellos, es la atrofia muscular espinal, que tendrán una clase un poco más adelante acerca de ella, la cual es causada por variantes patogénicas bialélicas en el gen SMN1, y que básicamente el determinante del fenotipo severo o atenuado de esta es el número de copias que tenemos en SM2. Otra entidad que es muy importante, ya que también tenemos tratamiento, son las distrofinopatías, que son causadas por variantes patogénicas en el gen DMND, que está localizado en el cromosoma X. Nosotros sabemos que de estas enfermedades, el 60% vamos a encontrar una madre que es portadora, y que lo más frecuente es que perdamos segmentos del gen, que son conocidas como deleciones. Su incidencia para el síndrome o la distrofia muscular de Duchenne es de unos 5.000 recién nacidos vivos, y para la forma atenuada o para la distrofia muscular de Becker es de 1 en 18.000. La clínica característica es una debilidad muscular progresiva que va a iniciar en extremidades inferiores. Posteriormente vamos a progresar hacia extremidades superiores, y posteriormente vamos a afectar a tejido respiratorio, a músculos respiratorios y a tejido cardíaco. Esto es una historia natural bastante bien descrita, y que termina por dejar a pacientes sin poderse mover y con dificultades importantes. Con respecto a las alteraciones o las entidades que afectan al tejido óseo, tenemos a dos que son ejemplos típicos y característicos. El primero de ellos es la osteogénesis imperfecta, el cual es una alteración intrínseca en la formación del hueso. Nosotros hasta la fecha tenemos 16 genes asociados a esta entidad, los cuales pueden llegar a presentar un patrón de herencia autosómico dominante, autosómico recesivo, ligados al cromosoma X, siendo mucho más frecuentes las entidades autosómicas dominantes. Los dos genes que representan hasta el 90% de los casos son variantes patogénicas en colágeno 1A y en colágeno 1A2. Con respecto a sus manifestaciones clínicas, los podemos dividir en tres grupos. La tipo 1 es la más frecuente de todas, en la cual encontramos múltiples fracturas, escleras azuladas, el desarrollo de hipoacusias neuroconductivas, además de una talla baja. La tipo 2 es la más severa, tiende a ser letal, y la característica típica es que presentamos escleras negras. Y por último, la tipo 3, que es la que presenta mayor número de fracturas, presenta escleras grisáceas, es deformante, presenta hipoacusia conductiva, una talla baja importante y dentinogénesis imperfecta. En las imágenes de la derecha podemos observar en la imagen de los dientes la dentinogénesis imperfecta, posteriormente fracturas con mala consolidación que terminan produciendo deformación en las extremidades, y una imagen muy característica de una radiografía de un recién nacido con osteogénesis imperfecta, en la cual conocemos o se ve estas que se conocen como huesos bromianos, en los cuales vemos una consolidación anormal y las múltiples fracturas que llegaban a presentar inclusive en útero. En las imágenes de abajo vemos un caso más severo de la que se considera la tipo 2 o la forma letal, y posteriormente de las formas severas deformantes. Vamos a hablar de otra entidad que afecta el tejido óseo, que es la acondroplasia. Es la principal causa de una talla baja sindrómica y tiene una incidencia de unos 15.000 a 40.000 recién nacidos vivos. Esto, como específicamente no está alterada la
formación de hueso, sino lo que está formado es su estructura, se considera una displasia, y específicamente lo que afectamos es la osificación endocondrial. Es causado por variantes patogénicas en el gen FGFR3, es una entidad que es autosómica dominante, y lo más frecuente es que sea una entidad de novo, un cambio que ocurre específicamente en el producto. El 98% de los casos presentan esta variante patogénica que les escribo aquí abajo, por lo tanto muchas veces no requerimos un diagnóstico molecular para su confirmación. Las características clínicas típicas que presentan estos pacientes es una talla baja desproporcionada con un acortamiento rizomélico, es decir, de la parte proximal de las extremidades, un frontal prominente, una apoplasia centrofacial. Estas características de sus manitas, que se conocen como manos centridiente, porque no tenemos una diferencia entre los diferentes puntos de ellas, sino que se ven planitas, unos ilíacos cuadrados, como se ven en las radiografías, y un acortamiento de los huesos largos. Entonces, cuando nosotros tenemos estas características clínicas, es fácil sospechar que estamos ante esta entidad. Y por último, vamos a hablar de dos entidades que afectan al tejido conectivo. La primera de ellas es el síndrome de Marfan, la cual es una fibrinolopatía que causa una talla alta desproporcionada. Es causada por variantes patogénicas en el gen FBN1, que es una entidad autosómica dominante, y para ella también podemos llevar a cabo un diagnóstico clínico, que nos basamos básicamente en unas características fuertes que es la dilatación de la raíz de la aorta, la ectopia lentis, que debe ser superotemporal, el tener un familiar de primer grado afectado con diagnóstico clínico de esta entidad, y unas características clínicas que se les conoce como score sistémico. En dado caso de que no tengamos dos de estas, podemos ir a solicitar un estudio molecular para la confirmación y tener otro criterio para su diagnóstico. En la exploración física, nosotros podemos encontrar a la aracnodactilia, que esta se ejemplifica en las primeras imágenes superiores, en las cuales tenemos el signo de pulgar, el signo de la muñeca. También podemos llegar a presentar un tórax excavatum, como se ve en esta imagen. En la siguiente imagen podemos ver una dolicoestenomelia, que es esta desproporción entre las extremidades superiores e inferiores con respecto a un tronco que no es corto, pero es corto para esas extremidades. La deformidad del retropié, que es decir, que los talones pareciera ser que se están haciendo hacia medial. Estos pacientes además pueden llegar a presentar el antecedente de un neumotórax espontáneo, la limitación a la extensión completa de los codos, una escoliosis importante, estrías cutáneas y una miopía de alto grado o altamente progresiva. Entonces, cuando nosotros tenemos estos datos clínicos, podemos sospechar o podemos apoyar para el diagnóstico de nuestro paciente. Y por último, la enfermedad de Ehlers-Danlos, la cual es una colagenopatía y un grupo heterogéneo de padecimientos, los cuales pueden llegar a presentar diferencias entre ellos mismos, pero básicamente lo que tienen en común es la afección de la piel, de los ligamentos, de las articulaciones, de la vasculatura y o algunos órganos internos. El tipo clásico, que es el más frecuente, es causado por variantes patogénicas en el gen de la colágena 5A1 y 5A2, los cuales siguen un patrón de herencia autosómico dominante y tienen una incidencia de 1 en 20.000 recién nacidos vivos. Las características clínicas típicas asociadas a esto es una laxitud cutánea, como se ve en la primera imagen, la presencia de cicatrices atróficas, la presencia de estrías y la hiperlaxitud articular, que se ejemplifica en las imágenes, en donde tenemos a la escala de Beighton para poder determinar la presencia de estas, que tenemos el signo de que la gente pueda tocar el piso con las palmas de sus manos, que tenemos el signo del pulgar y del meñique y también de las rodillas. Entonces, estas son características que nos ayudan a determinar la hiperlaxitud de nuestros pacientes. Actualmente, The Ehlers-Danlos Society nos da criterios diagnósticos y clínicos para poder clasificarlas y diagnosticarlas en los diferentes subtipos. Esto sería todo por el día de hoy. Les agradezco la oportunidad de poder dar esta plática con ustedes y el esfuerzo que realiza esta comunidad para poder evidenciar y difundir la importancia de diagnosticar las enfermedades poco frecuentes. Les dejo aquí mi mail para cualquier duda o cualquier contacto y los invito a seguirme en mis redes sociales que les dejo ahí. Les mando un fuerte saludo y les agradezco la atención. Gracias.